Buenas amigas de Merivan, ¿cómo están? Por acá ya iniciando una nueva jornada de trabajo. Mi nombre es Mary y junto con Fabri y Manchi, que es nuestra perrita, estamos arreglando esta combi del año 1989 para salir a recorrer América y quién sabe hasta dónde llegaremos en ella. Estamos camperizándola, va a ser nuestra futura casita rodante. Ya hicimos el piso, que te voy a dejar por acá el videito, por si no lo viste. Pásate por ahí, déjanos tu comentario de qué te pareció la instalación de este piso. También sacamos las ventanas, ya hemos hecho bastantes cositas, pero el día de hoy vamos a estar aislando la camioneta. Es un paso muy importante en la camperización. Vamos a aislar del calor, vamos a aislar de los sonidos y bueno, ya tenemos todos los materiales. Ahora acompáñame a ver el proceso. Vamos a empezar a pegar, vamos a pegar con cemento de contacto. Esto el otro día me dio tremenda migraña, mal. Hoy ya estoy más preparada, abrí todas las ventanas, dejé que ventile y no tengo tapabocas, me olvidé de comprar, así que voy a usar esto como tapabocas. No sé si va a servir mucho, pero algo va a servir. Y vamos a ponerle de aislamiento a la combi dos cosas. Esto, que es poliespuma de 1 centímetro con una cara aluminizada. Que el aluminio, según la gente que nos vendió este aislamiento, me recomendó que pusiera, como tenemos este aislante y también tenemos lana PET, que también es aluminizada, o sea, va a tener aluminio contra la chapa y aluminio contra la casa. Así que va a estar bien aisladito por ese lado. La lana PET es de 3,5, el grosor. Entonces, la primera capa es de poliespuma, que el aluminio va a ir hacia afuera, ¿sí? Y después le vamos a poner la lana PET. Después le ponemos la lana PET con el aluminio para adentro. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y en las vigas y en las uniones compré esto, que es una cinta elastomérica, que es adhesiva. A esto no hay que ponerle pegamento y es buenísimo, es aislante también. Nuevo día de trabajo en Aurora. Vamos a pegar. Ayer estuve cortando los moldecitos para ponerlos. Ahí ya fueron quedando. Así que ahora vamos a la parte dolorosa, que es el pegamento. Haciendo es viendo si podemos arreglar un poquito el óxido este que hay ahí y allá. Ya le pasé convertidor de óxido, acá le empezamos a poner masilla, le vamos a poner más masilla, le vamos a pasar convertidor de óxido, que nos vendieron mal en la ferretería, pero bueno, ahora fui y pregunté si había el que es específico para esto, y bueno, me dijo que lo podía usar igual. Lo voy a usar igual, obviamente lo compramos, y después le vamos a poner masilla. A ver si esto mejora un poquito. Listo. Y allá. Está muy mal ahí la chapa, ¿eh? Vamos a ver si con esto lo logramos arreglar. Bueno, acá ya pinté todos los lugarcitos donde vi un poquitito de óxido siquiera. Le metí duro. Allá también. Principalmente los rincones y los lugares donde estaba abajo de la ventana, ¿viste? Parece que se filtraba un poquito de agua y pudrió ahí. Pero bueno, le metí. Estoy contenta, se ve bien, se ve bien. Y la siento que va a quedar perfecta. Eso es lo más lindo de todo. Y bueno, después masillita, pim pim, para que quede bien firme y prontísimo. Bueno, me atrevo a decir que estoy casi que en la última parte de la aislación de las paredes. Fue fácil. Mucho el cemento, pero fue fácil. O sea, fue cortar ahí los moldecitos. Las vigas quedaron en la vista, pero acuérdense que le vamos a poner la cinta elastomérica,
que escuché muchos viajeros que, claro, que dicen que uno se preocupa por aislar toda la camioneta y deja las vigas para afuera. Porque, claro, tenés un huequito así, metes el aislante y queda perfecto. Pero, claro, las vigas quedan descubiertas y por ahí empieza a condensar y ahí empieza todo el problema de la condensación y el agua dentro de la camioneta. Por eso compramos la cinta para ponerle en las vigas. Mientras yo aíslo, acá está el capo de la edición con nuestro videíto estrella. No, pero se viene un videazo tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, última parte con tapabocas. Ya en la última parte me compro el tapabocas. No, pero igual queda aislar la cabina. Queda aislar la cabina también todavía. Así que no lo compré solamente para esta vez. Vamos. Bueno, última parte de la primer capa de aislación de la poliespuma. Y acá estoy con la tapa trasera. Ahí. Y lo bueno es que tiene como una endijita acá. Le puse pegamento igual para que no se empiece a correr. No tiene mucha salida, igual no tiene muchos lugares a donde ir, pero le puse un poquito de pegamento para que viene agarradito ahí y no se mueva. Así que hoy fue un gran día de trabajo. Me falta igual alguna cosita más, ¿eh? No voy a terminar así nomás. Pero quería mostrarles la última parte de esta primera capa de aislación. Mira cómo queda. Precioso. Y aquella ya está. Viste que queda bien metidita adentro. Queda preciosa. Así que tremendo. Chau burletes. Mirá el estado de esto. Varias cositas estamos haciendo en este video, ¿eh? Muchas. Y mirá, a ver. Tiene un poquito de óxido ahí. Que ya se lo vamos a sacar. Y hay que sacar estos también. Pero bueno, paso a paso. Primero esos. Bueno, en ese estado está la parte del burlete de la puerta. Sí, acá está bien, pero acá está heavy. Ahí vamos a tener que masillar bastante convertidor. Vamos arriba. No se ve acá. De acá ya se veía igual. Ahí quedó. Ahora chau, burlete de puertas. Ay. Acá está muy mal la chapita. Convertidora full. Bueno, el estado de esta puerta también es bastante tétrico. No, hay peores, hay peores. Un convertidorcito de óxido y hasta mañana. Ahí, bueno, acá está bien, ahí está bien, está bien. Acá, las puntas principalmente, ¿viste? Acá, como que es bastante común. Y acá, mira. Pero bueno, vamos a pintar. Bueno, ya hicimos varias cositas. Terminamos de aislar, aislamos hasta las puertas. No, miren esta cara. Aislamos acá. Y ahora lo que voy a hacer es con poliuretano. Voy a tapar esto que está acá. No sé si se llega a ver ahí, que está todo feito. Le voy a poner poliuretano por dentro como para que haga una capita ahí firme. Y después le vamos a poner masilla. Así que deseenme suerte. Ya leímos las instrucciones. Así que enchufemos bien esto acá. Nunca usé esto, la primera vez. Vamos a ver hasta dónde crece. Bueno, seguimos acá. Ya secó el antióxido, así que vamos a poner el burletito. Le pasamos pegamento y después burlete. Pegamentito.
hermoso. Miren lo que son mis manos. Ay, Dios, tendría que usar guantes. Bueno, amigos, se terminó la jornada del día de hoy. Hicimos un montón de cosas, estoy muy contenta por eso. Avanzamos un montón. Mañana vamos a seguir, así que mañana será un gran día. Un día más. Hoy sí, vamos a empezar con la lana PET y con la cinta elastomérica para las vigas o los nervios de la camioneta, como quieran llamarle. Momento emocionante. Acá está la lana PET de 3,5 centímetros con una capa aluminizada. ¡Vamos, vamos! Después de aislar toda la parte de la cabina, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir pintando la fibra con la membrana líquida, que habíamos hablado de que, ¿vieron estos manchones? Es agua que se filtra por la fibra. Y hay como pequeños desquebrajitos en la fibra y bueno, por ahí se filtra un poquito de agua. Entonces le vamos a poner la membrana para frenar un poquito eso. Bueno, amigos, último día, pasaron muchos días realmente porque nos costó bastante poner el aislante para el techo. Les cuento, hice un video para Instagram. Si no nos siguen en las redes sociales, vayan, porque ahí vamos compartiendo cositas del día a día. Y ahí en Instagram y en TikTok les contaba que para el techo compramos unas placas de poliestireno extruido de celda cerrada, que dicen que es con lo que aíslan los aviones. Entonces, como el techo es de fibra de vidrio y conduce bastante el calor, queríamos aislarlo con algo, con un aislante bueno. Si bien son placas duras, sí nos iba a costar, nos costó bastante poner las curvas del techo, pero de todas formas decidimos usar este, por más que sea rígido y que complique un poco a la hora de poner, porque nos parecía que era el mejor aislante para el techo. Ahí fuimos cortando, fuimos poniendo. La realidad es que tuvimos problemas con el pegamento. Nos dijeron que servía este, que es un pegamento poliuretánico, porque si no daña la placa. Y resulta que cuando lo pegamos, todo precioso, divino, y se despegaban. Se despegaban, así que decidimos no ponerle más esto porque estábamos gastando aparte mucha plata en comprar y no servía. Entonces lo que hicimos fue ponerle estos pequeños toquitos, mirá, esto, como para que agarre ahí, igual entraron a presión y esto ahí las aguanta un poquito y ahí entraron a presión, allá entraron a presión, en los costados también. Entonces, bueno, por ese lado evitamos el uso del pegamento. En el buche aislé con el aislante que habíamos aislado toda la camioneta, el de 1 centímetro, que no me acuerdo cómo se llama, se lo voy a poner por acá. Y bueno, en fin, ahí terminamos al fin de poner el aislante en el techo que tanto queríamos. Ahora se viene la parte compleja de la electricidad y más o menos armar la estructura del baño, la estructura de los muebles. Y bueno, ahí seguimos. ¿Saben el calor que hace en Uruguay? Hoy deben hacer, no sé, 35 grados más o menos. Me derretí poniendo esto a las 3 de la tarde, pero quería terminarlo ahora. También compramos el extractor para el baño, que se lo vamos a estar mostrando en un próximo video. Y bueno, eso fue todo por este largo video en el que les mostré muchas cosas que fuimos haciendo en la combi. Espero que les guste. Si no se suscribieron, suscríbanse al canal, que es gratis, nos ayudan un montón. Y obviamente si te interesa, te copa este proyecto, comentanos abajo qué pensás de este aislante, si lo conoces, y te vamos a estar leyendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.